Y yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman aquellos que matan el cuerpo. Bienvenidos hoy, 17 de octubre de 2025. Bienvenidos todos, queridos amigos y hermanos, en esta reflexión del Evangelio y compartir, discernir la palabra del Señor. Esto nos toca para poder saborear la vida y para poder dar gracias a Dios, pero que también podemos tener un arrepentimiento porque somos importantes ante el Señor, porque somos imagen de Él. Bienvenidos. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham fuera obtenido la justificación por sus obras, tendría que estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama: dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyo pecado ha sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 31, 32. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no cuenta ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconoce mi culpa. No oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrese con el Señor y regocíjense con los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aleluya, aleluya. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá en plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja, en privado, se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no puede hacer nada más. Les voy a decir a quién ha de temer. Temen a aquel que ustedes, de darle muerte, los pueden arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí
tienen que temerlo. ¿No se vende 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos al Espíritu Santo para que nos ayude en este momento para escudriñar su palabra. Santo y Divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para discernir, interpretar, escudriñar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra divina, y la acción del Espíritu que ejerce nosotros los cristianos. Amén y amén. Bien, aquí tenemos una buena noticia. La buena noticia es que nosotros valemos tanto en la creación de Dios. Dios ha creado al mundo, ha creado todo lo que hay, lo que vemos y lo que aún no hemos visto. Pero dice el Señor hoy que nosotros valemos más que los pajarillos. Hasta la cabeza, el cabello de nuestra cabeza está contado. Dice, mire lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. Nos dice claramente, siempre en San Lucas 12, 1:7. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados, uno por uno. Mire, ¿será que podemos creer eso? Solamente aquel que de verdad ama al Señor puede decir cuántos cabellos tengo yo en mi cabeza, cuándo tendrá la de mi esposa, cuántos cabellos tendrá mis hijos, y así sigo, cuántos cabellos tendrá mis abuelos o mis papás, o los papás de mi esposa, los nietos y todo lo demás. Y ahora contemos todo el mundo. ¿Eso será literal o simbólico? Pero si lo vemos, si lo creemos al Señor, sí lo puede hacer. Sí se puede, porque Él es omnipotente. Él está en todo. Porque Él es el dueño del cielo y la tierra. Solamente habrá que tener fe para poder creer. Pero algo muy importante que nos dice ahora en esta lectura del versículo 4. Estoy hablando de San Lucas capítulo 12, versículo del 1 al 7. Me voy a centrar en el versículo 4. Yo les digo a ustedes, amigos míos, mire cómo dice el Señor. Porque cuando comienza la escritura, había mucha gente, hasta se golpeaba por escuchar a Jesús. En primer lugar, hoy en día nadie pelea para buscar a Jesús, ¿sí o no? Hoy en día se dice, hay que exponer al Santísimo para adorarlo, porque es la presencia real. ¿Será que se pelea o madruguemos para adorarlo? No. ¿Qué será? ¿Falta de fe? ¿O falta de enseñanza? ¿O falta de formación? ¿O falta de los que de verdad consagrados, los que son ministros del Señor, no han inculcado a la comunidad, al pueblo de Dios, para que sepan qué es una exposición al Santísimo?
para que toda la gente viniera como entonces. Dice aquí, en aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús tan gran número que se atropellaban unos a otros. Es así donde van a ver a Jesús. Vaya, ¿será que nos atropellamos o no tenemos lugar para ir a escuchar su palabra? Especialmente el día de descanso, el día domingo. No, vacíos los lugares. ¿Qué será? ¿Por falta de formación? ¿O porque nos hemos encerrado, como decía la lectura del día anterior? Ay de ustedes, fariseos, que han oculto, o han guardado, o han adueñado, o han escondido la sabiduría del saber, el conocer a Dios. ¿No será que ustedes y yo no practicamos la piedad o no practicamos el anuncio del Evangelio? Hoy precisamente decía una persona, ¿tú te congregas en una iglesia? Pues él me dijo y me hizo una pregunta. ¿Vos sos católico? Así lo es. Soy católico donde Cristo dejó su iglesia y nos acompaña todos los días. Y se me queda viendo y me dice, qué bien. Y ahora la pregunta, ¿y vos vas a una iglesia? ¿O tenés una religión? Me dijo que no, que yo no estoy apto para practicar o estar en una religión, porque para estar en una religión debe de estar seguro lo que estoy haciendo. Entonces yo le digo, que Dios no quisiera que hoy nos atropellamos y te mueras, te quita la vida por un accidente. ¿Qué pasaría? ¿Dónde te irías? Y él me dijo, eso sí es cierto, eso sí es preocupante. Entonces, ¿qué esperas? Ese es el anuncio del Evangelio. Así claro, para poder entender, para poder dar a conocer quién es el Señor. Y así platicamos, ya es otro rollo, otro asunto, pero fue amena de un momento. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario de que la gente tendría que buscar al Señor en grupo, en cantidades. ¿Para qué? Para la salvación. Entonces, de ese momento Jesús les pone un ejemplo o los coloca un mensaje en el corazón de los discípulos. Y le dice, cuídense. O sea, para ese entonces los discípulos tenían que cuidarse. ¿De qué? ¿De qué se van a cuidarse? ¿De la pandemia? ¿Del contagio? ¿Del peligro en el camino? ¿Qué? No. Dice, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? ¿Qué es la levadura de los fariseos? Y lo dijo claro, es decir, la hipocresía. ¿Por qué tienen que cuidarse los discípulos? ¿Cómo se debe de cuidarse? Porque aquí entonces había una doctrina muy fuerte. Había ciertas maneras de practicar la ley muy rígido. Porque los fariseos sí llevaban a cabo, pero una manera de hipocresía. Y por eso el Señor les dice que debe de cuidarse. Pero aquí viene algo muy, muy fuerte, donde nos dice, cuídense. Y dice, porque no hay nada oculto que no se deba descubrirse. Pero me voy hasta el versículo 4. Yo les digo a ustedes, amigos míos, miren lo que dice el Señor. Yo les digo a ustedes, amigos míos. Acuérdense que San Juan capítulo 15 dice, ahora a ustedes no les llamo siervos, sino amigos. Porque el siervo no conoce lo que hace su amo, pero sí el amigo sí conoce qué hace el amigo.
Y entonces ahí donde el Señor nos da la confianza que Él es nuestro amigo. Solo para los discípulos, porque sí, esos son los discípulos. Pero ahora nosotros no somos amigos de Él. Sí somos amigos de Él. Pero ¿qué hacemos entonces cuando seamos amigos de Él? Tenemos que ser discípulos de Él. Y para ser discípulos de Él, tenemos que estar seguros, cumplir y guardar ese mandato de Él. Por eso, Él nos llama como amigos. Porque hay algo que Él pone en qué pensar. Porque dice, amigos, no teman, aquí viene, no teman aquellos que matan el cuerpo. O sea, nunca debemos temer a aquel que nos mata el cuerpo. ¿Qué pasa? Nada. Pero hay algo que sí debe temer, dice aquí. No debe de ser, no pueden hacer más allá. Les voy a decir a quién debe temer. Teman aquel que después de darle muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, el que temen a Él sí tiene que temerlo. Aquí vienen dos cosas muy importantes. Porque Dios es misericordioso. Dios siempre perdona. Pero hay algo que no nos perdona. Es el pecado contra el Espíritu Santo. Porque dice Hebreos capítulo 10, versículo 31, dice, terrible cosa es caer en las manos de Dios viviente. Terrible cosa caer en las manos de Dios viviente. Y nos dice también Santiago 12, vamos a ver si encontramos Santiago 12, 4. Santiago 12:4 nos dice algo muy fuerte. Vamos a ver a Santiago 12:4. Dice Santiago 12:4 que nosotros debemos tener en cuenta que nunca debemos caer. Santiago 4:12. Santiago 4:12. Uno solo es el legislador y juez, el que puede salvar o perder. Mire lo que dice Santiago 4:12. Uno solo es el legislador y juez, el que puede salvar o perder. El que puede salvar o perder. En cambio, tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Nos dice clarísimo, nos dice tan claro que no podemos hacer otra cosa más que entender que Él nos puede perder o nos manda al lugar de castigo. Por eso el Espíritu Santo nos dice el ay de aquel que contradice al Espíritu Santo. A eso sí debe de temerlo. Nos encontramos también en Isaías 66, 24. Vamos a ver si le encontramos Isaías 66, 24. Nos dice también algo, es el último versículo de Isaías 66, 24. Mire lo que nos dice Isaías 66, 24. Dice, y al salir verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Su gusano no muere, su fuego no se apaga, y serán el horror de todos los mortales.
A esa es lo que debemos de temer. Porque si no nos arrepentimos, encontramos problema difícil. Aquí nos dice el Señor. ¿Por qué no hacemos caso al Señor? Mejor vivir tranquilamente a ser amigo de Dios, como nos dice aquí, ustedes son mis amigos. San Juan 15:15. Ustedes son mis amigos. Y aquí dice, yo les digo a ustedes, amigos míos, no temen a aquellos que matan el cuerpo. Pero hay que temer a aquel que da muerte y lo puede arrojar y no podrán salir de ahí donde el gusano no muere. Hay algo que tenemos que estar seguro que debemos conocer. Y por eso es importante escudriñar la Escritura para poder estar seguro de qué estamos hablando y cuál es el proceder de nuestra vida. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga.